Entonces vamos a trabajar lo que corresponde a una función racional, radical, perdón. La clase pasada hablamos sobre las funciones racionales. El día de hoy vamos a trabajar las funciones que son radicales. Bueno, las funciones radicales son aquellas que tienen la estructura f de x igual a la raíz enésima de g de x. Entonces, esta función no presenta ningún tipo de dificultad si el grado del exponente, si el índice, perdón, de la raíz es impar. Si el índice de la raíz es impar, pues simplemente el dominio de la función sería el mismo dominio de la función g de x. Y el rango también sería el mismo rango de la función g de x. Pero si el rango, si el índice de la raíz es par, ya ahí sí cambia. ¿Por qué motivo? Porque hay que tener en cuenta que esta función g de x no puede ser mayor o igual que 0, no puede ser menor o igual que 0. Perdón, no puede ser menor que 0. Entonces, cuando el índice es par, tenemos que siempre colocar la condición que esa raíz debe ser mayor o igual que 0, y ahí sí pues podríamos plantear una desigualdad y pues ya nosotros sabemos resolver desigualdades para encontrar el dominio de la función. Listo. Entonces, ¿cómo realizamos nosotros la gráfica de las funciones radicales? Bueno, primero nosotros debemos encontrar cuál es el dominio de la función, porque no tiene sentido si, por ejemplo, la función va desde 0 hasta infinito. No tiene sentido que nosotros coloquemos un valor que sea negativo en X cuando vayamos a evaluar los puntos. No le veo ningún sentido, ¿no? Porque ¿para qué voy a colocar yo esos puntos que no van a pertenecer al dominio de la función? O sea, para ese tipo de resultados no pertenece, la función no estaría descrita en los reales. Por ejemplo, si a mí me dicen raíz de X, yo le voy a dar -2. Raíz de -2 existe en los números imaginarios, pero en los reales no. Entonces no tiene sentido darle ese tipo de valores. Entonces, aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Cuando nosotros tenemos una función que es radical y resulta que dentro del radical hay una función racional, tenemos que tener en cuenta todos los criterios que vimos en la clase anterior sobre las asíntotas. Van a cubrir también en ese caso las asíntotas que tendríamos. Bueno, aquí tenemos un pequeño... Bueno, aquí se conectó Mercado y María Ángel. Crespo. Listo, entonces continúo. Aquí tenemos este tipo de problemas que tenemos acá. Entonces nosotros de una vez podemos darnos cuenta de lo siguiente. Primero, esta que tiene raíz cúbica tiene una asíntota vertical, ¿verdad? Y esta también tiene asíntota vertical. O sea que estas dos funciones, la primera y la cuarta, tienen asíntotas verticales. ¿Cuál de los gráficos tienen asíntotas verticales? Entonces vemos, el primero tiene una asíntota vertical, tiene dos asíntotas verticales. Y aquí, este tiene también una asíntota que es el 0. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿qué valor no puede tomar el punto 4 en el denominador? ¿Qué valor no puede tomar el dominio de la función en el denominador? 0. El 0, ¿verdad? O sea que este que está aquí debería ser
la opción del 4. Listo. Ajá. Entonces seguimos verificando. Cuando tenemos una raíz cúbica, yo les mencioné a ustedes que si el resultado, el índice de la raíz es par, pues el resultado iría desde 0, o toda esta desigualdad, o toda la función que está dentro del radical debe ser mayor o igual que 0. Pero si el índice es impar, no hay ninguna restricción, o sea que X puede tomar, Y puede tomar valores positivos, negativos, cualquier tipo de valores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de estas funciones van desde menos infinito hasta infinito? La de acá. La, Esta, esa. o sea que este debería ser el punto 2. Quedamos que la otra que tenía asíntotas debería ser la 1, ¿verdad? Ahora, podemos verificar si esos resultados sí son correctos. Vamos a hacer un análisis de este tipo de funciones. Voy a trabajar la primera antes de darle. Se puede verificar también ahí, puede verificar si es bueno o malo. No, yo sé, pero antes de eso yo voy a hacer el análisis para que ustedes vean cómo vamos a hacer el análisis de este tipo de funciones. Listo. Entonces, vamos a realizar el análisis. Tenemos una asíntota horizontal. Vamos a copiar toda la función. Acá la función es f de x igual a raíz. Sí les estaba compartiendo la pantalla de la que es. Que a veces Sí, se me señor. pasa. Sí, profe. Aquí va x sobre x al cuadrado más x menos 2. Listo. A ver, tengo este tipo de función. Primero tenemos que encontrar las dos asíntotas verticales, ¿verdad? O encontramos primero el dominio. El dominio quedaría. Para esta función tenemos dos restricciones. Primero, una que el denominador no puede ser 0. Y la otra es que todo el polinomio, toda la función racional que tengo acá dentro debe ser mayor o igual que 0. Entonces, iniciamos con el polinomio. Entonces tenemos x al cuadrado más x menos 2 debe ser diferente de 0. Diferente de 0. Listo. De aquí obtenemos. No te entendí. Es una diferencia, Una diferencia de qué. una diferencia al cuadrado. No, eso es trinomio de la forma. Eso, tenemos la forma. Entonces aquí tenemos, como la multiplicación debe darme negativa, tendríamos más y menos. Díganme si necesitan que de pronto coloque la letra más grande o si así la ven bien. 1 por menos 2. Ahí se ve bien. 2 2 por menos 1. por menos 1. Listo. Entonces de aquí obtenemos ¿qué? No puede ser ni 2 ni 1. Entonces tenemos que x es diferente de 2 o x diferente, perdón, aquí es menos 2 y acá 1. Listo, tenemos esos dos valores. Entonces, esos hacen parte, tenemos que tenerlos en cuenta para encontrar el dominio, ¿verdad? Entonces, Profe, ¿por qué menos 2? si yo despejo de aquí, mira, de aquí yo tengo, voy a colocarla acá, de aquí yo obtengo lo siguiente, x más 2 debe ser diferente de 0, o x Ah, menos ya 1 entendí. debe ser diferente de 0.
Si yo despejo, tengo eso. ¿Listo? Sí, profe. Ok, bueno, entonces continuamos. Ahora tenemos todo el discriminante de la raíz, o toda la cantidad subradical, debe ser mayor o igual que cero. Mayor o igual que cero. Entonces, nosotros debemos evaluar algunos intervalos. ¿Cómo encontramos esos intervalos? Bueno, vamos a factorizar y me quedaría ahora el polinomio de la siguiente forma. X y abajo me quedaría X más 2 X más 2 que multiplica X menos 1. Esto debe ser mayor o igual que 0. Debemos encontrar cuáles son esos puntos críticos. O sea, que hacen que esto sea 0. Sin importar que de pronto acá por lo menos en el denominador no puede ser 0, pero eso también lo puedo incluir como puntos críticos, o sea, para poder evaluar la función. Entonces los puntos críticos que tendría sería X igual a 0, porque sería 0 si el numerador es 0, pues se me hace 0 todo el denominador. Entonces tengo X igual a 0. Tengo X igual a menos 2. Y tengo X igual a 1. Estos son mis puntos críticos. Entonces, cuando esto vamos a colocarle aquí al frente, puntos críticos. Puntos críticos. Listo. Estos son los Profe, puntos pero críticos. si los puntos que está dando, esa ecuación no existe, ese resultado no existe. No, porque es que yo voy a evaluar antes de esos valores. Yo no estoy diciendo que voy a tomar el menos 2 exactamente. Ah, ok. Yo voy a evaluar los intervalos que están antes y después de esa función. Ah, ya sé qué va a hacer. Listo. Entonces vamos a mirar estos puntos críticos. Vamos a analizarlo. Entonces voy a ir a Word ahora. Ok, entonces aquí. Realizar una tabla. ¿Cuántos puntos son? Bueno, los intervalos que tenemos son tendríamos el intervalo desde menos infinito. Desde menos infinito hasta menos 2, sin agarrar menos 2, desde menos 2 hasta 0, sin agarrar menos 2. Desde menos infinito hasta 2. Hasta menos 2, perdón. El otro intervalo que tenemos sería desde menos 2 hasta 0, ¿verdad? Desde menos 2 hasta 0. Tenemos el intervalo desde 0 hasta 1. 1, 1, 1. Y tenemos desde 1 Hasta infinito. hasta infinito. Desde 1 hasta infinito. Listo. Estos son intervalos. Y acá abajo iría la función. La función que tenemos que sería X
Profe, pero si Y me puede dar negativo. ¿Cómo? Si Y me puede dar negativo. ¿Y qué pasa? Por eso lo que digo es... No, nada. X al cuadrado más X menos 2. Voy a ampliarle la letra a esto. A ponerla de tamaño 20, listo. Para que puedan ver. Entonces, vamos a evaluar, vamos a tomar valores de pruebas para estos intervalos. ¿Qué valores de prueba? Bueno, que estén por lo menos en el intervalo entre menos infinito y 2. Menos 3. Menos 3. Entonces vamos a colocar valor de prueba X igual a menos 3. Entonces evaluemos. Quedaría menos 3 y aquí quedaría menos 3 al cuadrado. Menos 3. Entonces nos daría qué tipo de resultado. Entonces sería menos 3. Menos 3 al cuadrado, que sería 9. Da negativo, no, no da positivo, no da positivo, da positivo, da positivo. Vamos a hacerlo paso a paso. Deja la fantasilla. Sería 9. Aquí sería menos 3. Y analicemos, pues. ¿Da positivo o da negativo? Sería entonces... No, perdón, negativo, negativo. ok. Sería menos 3 y en el denominador me quedaría 4. 4. Sería menos 3 cuartos, o sea que aquí me daría negativo. Vamos a colocar todo el intervalo con unas rayitas que significan que es negativo. Ahora, entre menos 2 y 0, puedo probar con el 1, ¿verdad? Entonces aquí Con el menos 1. menos 1, eso. X igual menos 1. Entonces, vamos a evaluarlo. Sería menos 1. Menos 1 al cuadrado. Menos 1. Esto nos daría ¿cuánto? Da un medio positivo. ¿Ah? Un medio, sí, un medio positivo. Ok. Un medio. O sea que aquí iría en este intervalo positivo. Listo. Ahora entre 0 y 1, ¿qué valor podemos utilizar? Vamos a utilizar el medio. ¿cierto? El más fácil, X igual a un medio. Listo, entonces nos quedaría un medio elevado al cuadrado más un medio. Listo, ¿cuánto da esto? Entonces arriba me quedaría un medio y abajo me quedaría Eso da negativo, eso da negativo, eso da negativo. un cuarto más un medio serían, ¿qué? Menos 2.
Menos 2/5 da. El resultado todo da menos 2/5. Sí, negativo. Menos 2/5. O sea que aquí nos daría negativo. Ahora entre 1 y infinito, ¿qué valor podemos tomar? ¿Qué valor de prueba tomamos entre 1 y infinito? El 2. Podemos tomar el 2, el 3, el que sea. Listo, vamos a tomar entonces x igual. Vamos a llevarle la contraria a Charlie. X igual a 3, listo. Entonces tendríamos 3 al cuadrado listo, aquí nos daría entonces en el numerador 3 y en el denominador nos quedaría 9 más 3, Positivo 12, 1, 10. 10. 10. Positivo. 3 décimos, listo. O sea que aquí nos daría positivo. Listo, como nosotros tenemos una desigualdad y dijimos acá arriba que esto debía ser mayor o igual que 0. ¿Cuáles son los números que son mayores o iguales que 0? ¿Los positivos o los negativos? Los positivos. Los positivos, o sea que la solución de esta desigualdad sería los números que son positivos. En este caso sería el intervalo solución sería, o sea que eso representa de paso el dominio, ¿verdad? Entonces el dominio de esta función sería igual. Entonces iría desde menos 2. Ahora tenemos que darnos cuenta si el menos 2 hace parte del dominio o no. O sea, el extremo menos 2 sí hace parte. Entonces nosotros miramos. Resulta que el menos 2 en el denominador no puedo tomarlo, ¿verdad? Porque me haría 0 en el denominador y no estaría definido. Entonces colocamos abierto en menos 2 porque el menos 2 no lo puedo tomar, coma, cerrado en 0. Cerrado en 0. Unido. Unido. ¿El 1 lo puede tomar? No lo puede tomar tampoco. Entonces, unido desde 1 hasta infinito. Desde 1 hasta infinito. Listo. Ese sería el dominio de la función. ¿Ok? Esto es lo que corresponde al dominio. Ahora, tenemos unas asíntotas. Las asíntotas que tenemos serían las verticales, pues serían las mismas que representan el valor del dominio en menos 2 y 1. Las asíntotas verticales, perdón. Y las horizontales, vamos a colocar acá abajo. Asíntotas verticales. Les recuerdo que mi computador no le sirve la tilde. Bueno, asíntotas verticales. Las asíntotas verticales, si se acuerdan que uno las encuentra haciendo el denominador 0. Y en este caso ya tendríamos los puntos que serían x igual a menos 2 y x igual a 1. Asíntotas verticales serían entonces x igual a menos 2 y tenemos también x igual a 1. Esas son las verticales. Asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales, ¿cuáles serían? Entonces nosotros analizamos. ¿Qué grado tiene el numerador? Si no tiene exponente, entonces el grado es 1, ¿verdad? Y el grado del denominador es 2. Entonces, cuando tenemos este caso, de que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ¿recuerdan lo que vimos la clase pasada? Cuando tenemos ese caso, quiere decir que la asíntota horizontal es y igual a 0.
Este es el caso donde n es menor que m. Entonces la asíntota es y igual a c. Listo. Profe, si fuera al revés, que en el denominador fuera mayor que en el denominador. Si el numerador es mayor, entonces no hay asíntota. ¿Sí te acuerdas que eso lo vimos la vez pasada? Si el denominador es mayor, no hay asíntota, pero si la resta entre los dos da 1, si la resta da 1, tendría una asíntota oblicua. Y si es oblicua, debo realizar la división sintética. Ahora, si son iguales, sería simplemente dividir los coeficientes principales, los coeficientes que acompañan a la variable de mayor grado. Listo.